Puede ser que compres yogures de sabores pensando que son proteínas. O que tomes zumo de naranja recién exprimido porque es natural. Y es muy probable que te quedes hasta la 1 de la madrugada viendo una serie y pienses que con 6 horas de sueño es suficiente. Y al mismo tiempo te preguntas por qué no te baja el azúcar. ¿Por qué tienes tanta barriga? ¿Por qué te sientes cansado a las 11 de la mañana? Hoy te voy a decir las 8 cosas que están boicoteando tu metabolismo sin que lo sepas. Algunas son alimentos, otras son hábitos que no tienen nada que ver con la comida. Y al menos 3 te van a sorprender porque los tienes asumidos como saludables. Este contenido es informativo y educativo. No sustituye la consulta con tu médico y no constituye asesoramiento personalizado. Si tienes resistencia a la insulina diagnosticada, consulta siempre con tu médico antes de cambiar hábitos o suplementación. Primero, en 60 segundos, que quede claro de qué estamos hablando. Cuando comes, tu páncreas libera insulina. La insulina es como un mensajero que llama a la puerta de tus células y les dice: aquí tienes glucosa, abre la puerta y utilízala. En una persona sana, las células abren enseguida. La resistencia a la insulina ocurre cuando las células dejan de responder a ese mensajero. El páncreas tiene que llamar más alto, producir más insulina. Y mientras la insulina está alta, la grasa no sale. El hígado se carga, la glucosa se acumula y tú, sin saberlo, estás en el camino hacia la diabetes tipo 2, el hígado graso y el síndrome metabólico. La mala noticia es silenciosa. Durante años puedes tener resistencia a la insulina sin síntomas evidentes. La buena es reversible y empieza por entender que la empeora. Villano número 1. Las bebidas azucaradas y el zumo que creías sano. Esta es la más obvia y la que más se subestima en personas mayores de 50, porque muchos lo hacen de toda la vida. Los refrescos son la versión extrema, pero el zumo de naranja recién exprimido tiene exactamente el mismo problema: fructosa líquida, sin fibra, que llega al hígado en minutos y en concentración altísima. Un estudio publicado en Obesity en 2019 revisó la diferencia entre el azúcar sólido y el líquido. Las bebidas azucaradas generan mayor riesgo metabólico porque la fructosa en formato líquido se absorbe mucho más rápido que cuando está en una fruta entera. El hígado se ve desbordado y la respuesta de insulina se dispara. Un segundo estudio de 2021, publicado en Nutrients, lo confirmó directamente, midiendo el índice OMA-IR. Tras beber zumo 100%, cuanto más rápido se bebe, mayor es el pico de insulina y mayor el OMA-IR. Come la naranja entera. La fibra frena la absorción de la fructosa. El zumo la libera de golpe. No es lo mismo, aunque parezca igual. Villano número 2. Las harinas refinadas y los cereales de desayuno. El pan blanco, la bollería, el arroz blanco, la pasta normal y también los cereales con fama de saludable. Los integrales procesados, los que llevan miel, los sin azúcar añadido. Todos son carbohidratos de absorción rápida. En cuanto los masticas, empiezan a convertirse en glucosa. Tu páncreas responde con insulina. Lo que pasa después lo conoces: bajón de energía, hambre antes de lo normal, y el ciclo se repite. El quid de la cuestión no está solo en el azúcar añadido, está en el índice glucémico. Y el pan blanco, incluso sin azúcar, tiene un índice glucémico muy similar al azúcar de mesa. No te dejes engañar por integral en el envase. Lo integral real tiene la fibra intacta. No es solo harina blanca teñida de marrón. Lee los ingredientes. El primero debe ser harina integral, no harina refinada. Villano número 3. Los aceites vegetales de semillas. Aceite de girasol, maíz, soja, colza, cánola. Durante décadas nos dijeron que eran sanos porque son vegetales y porque reducen el colesterol LDL. El problema es que son muy ricos en ácidos grasos omega 6
Y cuando el consumo de omega 6 está muy por encima del de omega 3, como sucede en la dieta moderna, se genera un estado proinflamatorio crónico que a su vez deteriora la sensibilidad a la insulina. Una revisión comparativa publicada en 2017 concluyó que los ácidos grasos omega 6 de aceites vegetales contribuyen a la obesidad y a la resistencia a la insulina, mientras que el aceite de oliva virgen extra y el omega 3 del pescado tienen el efecto contrario. Cambia el aceite de girasol por aceite de oliva virgen extra en todo. Villano número 4. Los ultraprocesados disfrazados de saludables. Este es el que más le cuesta reconocer a mucha gente, porque se trata de productos con aspecto sano, barritas de proteínas, con una lista de ingredientes interminable, yogures de sabores light, bebidas vegetales con aditivos, galletas integrales industriales. Una revisión sistemática publicada en JHEP Reports en 2024 analizó 52.800 y pico participantes de 15 estudios. El consumo elevado de ultraprocesados se asocia de forma consistente en los estudios prospectivos grandes con síndrome metabólico, hígado graso y alteraciones metabólicas. El estudio Predimed Plus confirmó que cada aumento del 10% en el consumo de ultraprocesados se asociaba a un mayor índice de esteatosis hepática, hígado graso. Regla práctica: si el producto tiene más de 5 ingredientes y alguno tiene un nombre que no encontrarías en tu cocina, es ultraprocesado. Producto real: ingredientes que reconoces. Villano número 5. Picar entre horas sin hambre real. Si comes cada 2 o 3 horas, la insulina nunca baja. Y si la insulina nunca baja, la grasa nunca sale. Cuanto más larga es la ventana sin comer, más tiempo está la insulina baja. Más tiempo está el cuerpo en modo de quema de grasa. Villano número 6. El alcohol, incluso el moderado. El hígado tiene que procesar el alcohol antes que cualquier otra cosa. Mientras está ocupado con el alcohol, no regula correctamente la glucosa. Además, el alcohol eleva el cortisol y el cortisol, como veremos, es uno de los grandes enemigos de la sensibilidad a la insulina. Si tienes resistencia a la insulina diagnosticada, el alcohol es lo primero que deberías limitar, antes incluso que algunos alimentos. Habla con tu médico sobre tu caso concreto. Villano número 7. Dormir mal. El villano invisible. Este es el que nadie espera en una lista de alimentación y es probablemente el que más impacto tiene en personas mayores de 50. Un ensayo clínico aleatorizado publicado en el Journal of Clinical Endocrinology midió lo que pasa con la insulina tras solo 5 noches durmiendo 4 horas. La sensibilidad a la insulina cayó un 29% y además subió el cortisol, subieron los ácidos grasos libres en sangre y el metabolismo energético cambió. ¿Por qué sucede esto? Porque dormir mal eleva el cortisol nocturno y el cortisol activa la gluconeogénesis. El hígado fabrica glucosa aunque no hayas comido. Tu glucosa en ayunas sube, tu insulina sube y tú te despiertas con la batería metabólica ya gastada. Yo intento dormir entre 7 y 8 horas. No es un lujo, es un protocolo. Si entrenas, cuidas lo que comes, pero duermes 5 horas, estás construyendo sobre arenas movedizas. Villano número 8. Estar sentado todo el día. Y con esto no me refiero a que no vayas al gimnasio. Me refiero a 10 horas en una silla sin levantarte. A la cena después del sofá. Al coche hasta la puerta del supermercado. El músculo es el órgano más importante para la sensibilidad a la insulina. Cuando el músculo trabaja, aunque sea caminando, consume glucosa sin necesitar insulina. Pero si el músculo está parado todo el día, todo el trabajo de regular la glucosa le cae al páncreas. Una revisión en 2019 concluyó que el sedentarismo y la inactividad física son los principales factores de riesgo modificables para el síndrome metabólico y la mortalidad cardiovascular.
Yo corro largas distancias, pero el truco no es ese. El truco es no estar 10 horas quieto. Levántate cada hora, camina 10 minutos después de comer. Eso solo, sin más, mejora la glucosa postprandial de forma significativa. Los 3 héroes, lo que sí funciona. Ahora que ya sabes lo que empeora la resistencia a la insulina, vamos a ver 3 cosas concretas que la mejoran. Héroe número 1. Aceite de oliva virgen extra. No solo sustituye a los aceites de semillas, tiene efectos directos sobre la inflamación y la sensibilidad a la insulina. El oleocantal, que lo hace picar ligeramente en la boca, tiene propiedades antiinflamatorias documentadas. 2 a 3 cucharadas al día en crudo sobre ensaladas o vegetales. Héroe número 2, omega 3 de pescado. El DHA y el EPA del pescado azul actúan directamente sobre la membrana de las células musculares, haciéndolas más receptivas a la insulina. Lo ideal, 2-3 raciones a la semana de pescado azul. Si no te es posible, un suplemento de calidad con EPA y DHA. Héroe número 3. Movimiento después de comer. 10 minutos caminando después de la comida principal. Esto activa los músculos de las piernas y reduce significativamente la glucosa postprandial sin necesitar insulina extra. Es lo más sencillo y lo más ignorado. La resistencia a la insulina no se instala de un día para otro. Se construye despacio, hábito a hábito, año tras año. Y se revierte igual, despacio, pero con consistencia. No necesitas hacerlo todo a la vez. Necesitas empezar por algo esta semana y mantenerlo. Déjame en los comentarios, ¿cuál de estos 8 villanos crees que es el tuyo? El que identificas es el primero que puedes eliminar. Y si conoces a alguien que lleva años con glucosa alta o con peso que no baja, compártele este vídeo. Puede que sea lo que necesita escuchar hoy. Y aquí puedes ver el vídeo sobre el vinagre de sidra de manzana, que seguro que te interesa. Soy Sento Segarra, nos vemos en el próximo vídeo.